Súper buenas amigos, hoy vamos a ver cómo comprobar si un embrague está en mal estado. Esto nos será muy útil para identificar problemas en nuestro vehículo, pero sobre todo es útil si vamos a comprar un coche de segunda mano para poder evitar comprarlo con problemas de embrague. Lo que queremos comprobar es si el embrague patina, o dicho de otra manera, no agarra el disco del embrague con el volante motor para transmitir la fuerza y mover el coche. Y para eso veremos 5 pruebas para averiguarlo. La primera prueba que haremos será, con el coche parado, pisar hasta el fondo el pedal del embrague y ver si vuelve con normalidad. Y también probaremos que todas las marchas entran correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un pedal de embrague con el mecanismo o los resortes en mal estado. La segunda prueba es poner la primera marcha y acelerar soltando el embrague poco a poco y ver si el coche se mueve y acelera correctamente. Síntomas de que el embrague falla es que con la primera marcha puesta las revoluciones del motor suben al acelerar pero el coche no responde correctamente o no se mueve, o sea, las revoluciones suben pero no acelera como debería, ya que el embrague está gastado y pierde agarre y la fuerza al acelerar, sobre todo en subida, muchas veces acompañado de un olor a quemado parecido al de las pastillas de freno. Es un olor muy característico. La tercera prueba es intentar acelerar desde parado con la tercera o cuarta marcha puesta, con el freno de mano puesto a la mitad o en un poco de subida, como en este caso. Si somos capaces de acelerar o de iniciar la marcha y el coche no se para, es que el embrague patina y no tiene agarre suficiente y esto significa que el embrague está en mal estado. O sea, si logramos salir en tercera o cuarta, es mala señal y es que necesitamos cambiar el embrague, porque lo normal sería que el coche se calara, como en este caso. La cuarta prueba es una prueba muy fácil. Es poner la marcha más larga, ya sea la quinta o la sexta, y dejar el embrague de golpe. Si el coche no se cala inmediatamente, esto significa que el embrague está en mal estado, ya que debería calarse siempre que estamos en parado con la marcha puesta si el embrague está correcto. Y la quinta prueba es circular con la marcha más alta que podamos a unos 70 km por hora con bajas revoluciones sin acelerar mucho. Y de golpe dar un buen acelerón. El coche tendría que responder junto con las revoluciones. Si el coche se revoluciona de manera exagerada, como vemos aquí, pero el coche no acelera del todo, por ejemplo, las revoluciones suben a 5 o 6.000 pero la velocidad no aumenta significativamente, esto significa que el embrague empieza a patinar. Algo importante a tener en cuenta es que el embrague empieza a fallar antes con las marchas largas que con las marchas cortas. Así que aunque el coche pase correctamente las otras 4 pruebas, si en la quinta notamos que falla, podemos decir que tenemos o empezamos a tener problemas con el embrague. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a reconocer un embrague en mal estado. Si es así, darle like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.